Bienvenidos al Insider Comunicador, un podcast sobre comunicación corporativa. Hoy tenemos el gusto y el agrado de presentar a Diego Rosas. Diego es un especialista en marketing de contenidos, pero sobre todo es reconocido en el ambiente local por su productora de podcast. Diego, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar por acá. Muchas gracias. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Juan Manuel, bueno, un placer de nuevo estar acá en este nuevo capítulo con Diego Rosas, que bueno, yo nos va a contar cuál es el tema que nos ha traído el día de hoy. Por supuesto, con Cintia siempre tenemos el agrado de poder con entrevistar a distintos especialistas y hoy, por supuesto, sabemos que vamos a tener una gran entrevista. Diego, vamos en estos momentos a pasar al primer segmento, ¿te parece? Perfecto, vamos. Muy bien. En el primer segmento, como ya todos sabemos, es las preguntas sorpresas. Entonces, lo que vamos a hacer es, Cintia, tú inicias y continuamos. Dale, Juanma. A ver, Diego, la primera pregunta sorpresa que tenemos. ¿Qué significa el podcast para ti? ¿Puedo extenderme o es una palabra nomás? Lo que tú quieras. Ay. Claro, como ping pong a veces es solo una palabra. El podcast fue para mí un giro de timón total, ¿no? O sea, 180 de una dirección a otra. Fue cambiar de camino, ¿no? Dentro del gran camino que creo que igual ya tenía ciertas afinidades por este tema de producir algo, etcétera, pero yo nunca fui audiovisual, o sea, y no lo soy, no lo quiero ser tampoco así a ciencia cierta, pero valgan verdades, me dedico en gran parte a eso, ¿no? Entonces sí, fue un giro de timón totalmente y feliz de estar viviendo este momento con el podcast. Muy bien. En la segunda pregunta es, ¿un podcast que recomendarías? Wow, hay muchos. Pero, el de Diego. El mío, para empezar el mío, contenidos. Pero es que en verdad depende mucho de qué es lo que están buscando, porque hay para todos, ¿no? Entonces, en verdad no podría decirte uno, a menos que me digas. Es que yo creo que es como los libros, ¿no? Hay libros para lo que necesites, así como hay libros para lo que necesites, hay podcast para lo que necesites. Y en verdad, si bien yo no es que tenga mayor afinidad, pero he trabajado más podcasts de negocios, podría recomendarles de alguno de negocios. Como ya he visto tanto de podcast, sé que no se limita a eso. O sea, hay muchas más cosas y hay para todos los gustos, ¿no? Hay ficciones y todo. Pero a ver, obviamente, como decían, contenidos es el podcast que les recomiendo. Ese es mi podcast. Pero si tuviera que recomendar uno de negocios, recomendaría How I Build This. Me gusta mucho. Las entrevistas a founders. También está Business Wars, ¿no? Guerra de Negocios. Guerra de Negocios es muy bueno, ¿no? Sí, es súper interesante. Es bastante, ¿no? Pero también podemos ir, o sea, las ficciones en español. Yo he escuchado varias. Tenemos Guerra 3, que es muy interesante. O Radio Ambulante también, que es muy bueno, ¿no? Radio Ambulante es documental, que es un narrativo muy bueno también, muy interesante. Por eso te digo, es muy amplio. También están las raras, ¿no? Para los que les gustan más temas sociales, temas de ese tipo de temas, ¿no? Entonces el espectro es muy amplio como para recomendar solo uno, pero bueno. Ahí ya salieron algunos. Muy bien. Genial, Diego. Bueno, y para seguir conociéndote y para también las personas que nos escuchan te sigan conociendo, cuéntanos qué es aquello que pocos saben de ti. Aquellos que pocos saben de mí. Claro, que si pocos podría limitar a mis amigos, pero, o sea, mis amigos más cercanos, así, pero. Uh-huh. Bueno, algo que no muchos saben es que soy un fanático de Star Wars, pero así tan muy fanático que fui he ido al Star Wars Celebration, por ejemplo, a la convención. Wow. Y un dato no menor es que fui solo porque nadie me quería acompañar. Entonces dije, yo voy a ir porque voy a ir, y me fui solo. No me importó nada y agarré mis cosas, compré mi pasaje, me busqué allá donde quedarme
y fui solo. Entonces sí, eso es algo que, a ver, no lo cuento en la primera vez que conozco a alguien, pero sí, alguna curiosidad. Ahora lo sabe toda la Interesante, qué audiencia, por interesante. supuesto, No, ¿no? exacto, ya saben que algún fan de Star Wars, ya saben si quieren, hay otra convención, tienen a Diego. Me Por apunto. supuesto. Muy bien. Aquí viene la cuarta pregunta, y esta ya va más relacionada a temas profesionales. ¿Un consejo que le darías a un profesional o a alguien que está laborando? Alguien que está elaborando, en verdad, o sea, un consejo, yo diría paciencia, que ese consejo también es para mí. Que a veces estamos tan acelerados, queremos que las cosas pasen ya sea que estés trabajando en una empresa, quieres que te asciendan mañana, ya sea que estás emprendiendo, quieres llegar al monto de ventas mañana, pero mi recomendación es paciencia, disfrutar el camino al final, ¿no? Sobre todo porque, o sea, no tener tu mente en el futuro, sino en lo que estás haciendo ahorita. Tener un plan, sí, pero no desvivirnos porque no podemos controlar todo. Es muy difícil controlar todo. O sea, a veces tú puedes tener tu plan, puedes tener tu paso a paso, pero pasan cosas. O sea, no vivimos solos. Si viviéramos solos, ya quizás lo que planeamos puede funcionar, pero pasan cosas que están fuera de nuestro control y tenemos que entender que eso va a pasar. O sea, mientras sepamos que va a pasar cosas que no podemos controlar, vamos a vivir más tranquilos. Me encantó el consejo, yo me lo apunto también para mí, Diego, paciencia. Todos. Bueno, y la última pregunta acá para seguir conociéndote, un sueño que quieras cumplir. Wow. Un sueño que quiera cumplir. Me encantaría alguna vez escribir un guión de podcast de ficción. Es como un sueño, ¿no? No lo tengo planificado porque ahorita estoy con la cabeza en otras cosas, pero es algo que he dicho, me gustaría ver qué tal. He hecho borradores bueno, y ya contarán, ¿no? En el máster que hice un pequeño borrador y me gustó la sensación y dije, algún día me gustaría no solo escribir el guión, sino producirlo, ¿no? Obviamente. Yo soy productor, pero también ser el guionista de eso. Sería interesante. Súper interesante. Genial, sí. Y lo último ya, por el cual el tema que es la esencia del podcast, es la comunicación corporativa para ti es... Clave. Para mí es clave. Porque para mí la comunicación corporativa es clave porque las marcas tienen que, o sea, no solamente, así vendas lo que vendas, tú comunicas, o sea, si quieres vender, si quieres hablar a los trabajadores, y no solo, normalmente se ven esos dos espectros y eso ya lo vamos a conversar, pero también muchas empresas tienen muchos más stakeholders, ¿no? Ya sean inversionistas, ya sean personas que estén afectadas por las operaciones, distintas cosas. Entonces creo que es clave saber comunicar y no dar por sentado muchas cosas, ¿no? Porque a veces eso nos pasa que creemos que la gente ya nos entiende, a las marcas, a las empresas, ya sea para bien o para mal, ¿no? Y al final ciertos mensajes se pueden terminar tergiversando, creo que lo dije bien, porque ya sea que hagas una acción o algo, se puede malinterpretar también, ¿no? Entonces la comunicación es clave. No solo la corporativa, la comunicación en general, pero la corporativa aplica también para eso, ¿no? Muy bien, así hemos cubierto estas preguntas, hemos tratado de desarrollarlo para conocerte mucho más y estamos pasando en estos momentos ya al segundo bloque. Bueno, ahora sí, pasamos al segundo segmento para conocer un poco más de la esencia de este programa y lo que queremos saber, Diego, es ¿cuál es el tema del que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy día vamos a hablar del podcasting, ¿no? Esa es la idea de cómo esta nueva herramienta, bueno, no nueva, pero esta herramienta, al menos, más que herramienta, este formato, es una ventana de oportunidades para las marcas, ¿no? Para las personas, para las marcas, de tener un canal, un medio más para comunicar a sus distintas audiencias, ¿no?
em, y complementar esta estrategia de comunicación que puedan tener, ¿no? Correcto. Aquí yo quería hacer una pequeña pausa, voy a hacer el ejemplo que me gustó, que se los he comentado justo antes de iniciar la entrevista, que justo en la época de pandemia, hablamos del 2020, justo la primera empresa en detectar que tenía un caso positivo de COVID fue en Madrid, fue Ernst Young. Y a raíz de eso fue la primera empresa en enviar a todos sus colaboradores a casa, a hacer home office. ¿Qué es lo que ocurrió con esto? De que la empresa intentó estar siempre conectados con sus colaboradores y crear canales para mantener esa conexión. Entre ellos creó el A-Family, que era un podcast por el cual los colaboradores podían escuchar todas las mañanas el mensaje del gerente general, el mensaje del doctor, el mensaje del psicólogo, el mensaje de jefes y también mensajes de colaboradores. Este canal se implementó y fue muy importante, y lo pongo porque veo que el podcast a nivel corporativo está tomando o debe tomar un rol más importante. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, de todas maneras, ¿no? Ese es un gran ejemplo de cómo se puede utilizar el podcast para una comunicación que no es de ventas, ¿no? Porque a veces también se confunde y se dice, ok, vamos a hacer un podcast porque queremos vender más. Y no siempre todo punto de contacto es para vender más, ¿no? Entonces tenemos este ejemplo que has dado de EY, de Ernst Young, de cómo ante una situación complicada, cómo podemos hacer para comunicar rápido y bien, porque claro, se podrían haber hecho videos, pero claro, el video es una producción un poco más desarrollada, un poco más complicada, ¿no? Y sí, sobre todo mencionabas que era diario. Yo no he escuchado este podcast, ahí te soy honesto, pero sí, por ejemplo, es un podcast diario. Muy complicado hacer video todos los días a una buena calidad de producción, a menos que, o sea, hay distintas estrategias, ¿no? Esa es una, por ejemplo, ¿no? También existen podcasts ya corporativos, o sea, corporativos, ya sea para interno o para externo, ¿no? Hay maneras de comunicar. O sea, ¿qué beneficios nos trae el podcast como marcas? El primero es que tiene las características de que no es invasivo, ¿no? No es como hacer por ejemplo, cuando estás en redes sociales, tú te estás mirando Instagram o TikTok, ¿no? Los Reels y todas estas cosas, prácticamente no puedes hacer nada más. O sea, no puedes estar, no sé, pues cocinando, haciendo ejercicio, otras cosas, ¿no? Entonces, creo que el podcast, sobre todo en pandemia, ayudó a complementar este tipo de comunicaciones, ¿no? O sea, tú podías estar en tu casa de repente minutos antes, no sé cómo era esta estrategia, pero lo que yo hubiera hecho, lanzarlo, no sé, pues 10, 15 minutos antes de que empiece el horario de trabajo, no sé, antes de las 9, ¿no? Lo lanzaba 8:45, la gente mientras está terminando de listar escucha el podcast, las noticias del día de la empresa y después ya empieza a trabajar, ¿no? Pero sin interrumpirlo, sin tener que sentarse, no le ocupa horario de trabajo, no le quita tiempo de hacer cosas en casa, pero le complementa y le sirve porque obviamente puede ser información crucial, sobre todo en ese contexto que la información era clave, ¿no? Estar al tanto, estar al día de las cosas era fundamental. Entonces, ese es un caso, pero a lo que voy es esa característica de no ser invasivo, ¿no? De al revés, complementar la actividad que estás haciendo, es una característica que solo el audio tiene, ¿no? Ya sea radio, pero claro, una empresa no va a poner su propia radio, ¿no? Entonces el podcast aparece como esta manera más democrática, si lo queremos llamar así, de que cada uno puede tener su propia estación de radio, pues, en un sentido figurado, ¿no? Entonces, esa es una principal característica, ¿no? Correcto. Diego, ¿y cómo saber, por ejemplo, las personas que nos están escuchando, si mi empresa debe implementar un podcast? Es decir, ¿cómo saber y en qué momento o en qué etapa? Uh-huh. Sí, esta es una pregunta que varias veces nos han hecho, ¿no? O sea, oye, mi empresa puede tener un podcast, uh-huh, y en realidad todas las empresas pueden, o sea, no es por querer vender ni nada, pero toda empresa puede tener un podcast,
¿Por qué? Porque es un medio de comunicación, de nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, doy un ejemplo que yo siempre doy. Imaginamos que eres una empresa que vende ropa deportiva. Entonces digo, ¿yo para qué voy a tener un podcast si, o sea, si yo vendo ropa deportiva? La gente, más me conviene tener un Instagram donde tomo fotos a las prendas que vendo, un buen canal de WhatsApp para cerrar las ventas y listo. O sea, ¿para qué no necesito un podcast? Pero sí podrías necesitarlo y sí podrías tenerlo. ¿Por qué? Porque puedes hacer un podcast en el cual aconsejes, o sea, acá lo importante es que tú sepas quién es tu audiencia, a quién le quieres hablar. Si tú le quieres hablar a los deportistas no solamente les puedes hacer un podcast donde digo, cómprame un short o cómprame un polo de ejercicio, sino, oye, mira, te doy algunos tips de cómo salir a correr, de cómo calentar antes de correr, te cuento historias, te inspiro a que sigas haciendo ejercicios con historias de grandes deportistas. O sea, hay distintos enfoques en los cuales tú, como marca, puedes aportarle valor a tu audiencia sin necesidad de estar vendiéndole. Y después, obviamente, ellos dicen, oye, me encantó tu podcast, eres una marca que vende cosas de deporte, ya empiezas a conectar mucho más con ellos, ¿no? Es una herramienta de conexión. Entonces, sí todos pueden implementar un podcast. Lo importante aquí es cómo es la estrategia de contenidos que tú quieres manejar. De repente tú no quieres priorizar este tema de branding ni de conexión con tu audiencia. Ok, no lo hagas. Tú quieres enfocarte en ventas, quizás busca un canal que sea mucho más directo, como es Instagram o TikTok o el mismo WhatsApp, que es lo más directo que hay, si no me equivoco. El mismo Facebook, ¿no? Si tú quieres enfocarte, o sea, si dices, este año me voy a enfocar en ventas, ok. Pero si es este año, ¿sabes qué? Quiero enfocarme en brandear mi marca, en que me reconozcan por ser la empresa que se enfoca en los deportistas. O sea, eso obviamente va a impactar en las ventas, pero no es un impacto directo, no es que vendes por ahí. Puedes hacer un poco de publicidad, pero no es un canal de venta directa, pero es un canal de brandeo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, tú puedes implementar el podcast, o sea, cualquier empresa puede implementar un podcast, pero depende qué objetivos te estés planteando, ¿no? Qué objetivos de comunicación y qué objetivos a nivel corporativo tú te estés planteando para decir, ok, tengo el podcast, que es una herramienta que me permite conectar con mi público de una manera mucho más profunda que un TikTok de 1 minuto, ¿no? Entonces, depende mucho de qué es lo que quieras lograr. El podcast es una herramienta, o sea, pensémoslo así, ¿no? Al menos a nivel corporativo, ¿no? Ya hay otros espacios donde quizás es algo un poco más artístico, pero en este caso lo tenemos que ver como una herramienta que nos permite alcanzar ciertos objetivos. Entonces, cuando lo vemos así, ya no nos enamoramos de que, ok, mi podcast es el centro de mi operación, sino es una herramienta más que tiene unas características, que una de ellas es la que ya le mencioné, la de este que es no invasivo, la otra es el nivel de conexión que puedes tener con tu audiencia, ¿no? O sea, esa intimidad, ¿no? El hecho que la persona esté con audífonos y esté concentrada solo en ti, o esté en su carro sola y esté solamente contigo, es algo muy potente. Eso es algo que no te dan las redes sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, tú estás en TikTok, haces un swipe y, o sea, puedes estar con una marca y haces un swipe y sale tu competencia. Entonces, no es que estás a solas con tu audiencia. En el podcast sí, en el podcast no hay nadie más interrumpiéndote. Entonces, todos pueden hacer un podcast. El momento es dependiendo de los objetivos que te has planteado. Por supuesto. Y interesante con lo que nos estabas hablando sobre la conexión que puede haber con los colaboradores, con tu audiencia. Mencionabas al principio sobre los tipos de audiencia, ¿no? Nos hablabas sobre no solamente la audiencia que te puede escuchar, que es los clientes y los colaboradores, sino que también te pueden escuchar los inversionistas, y ahí podrías explicar un poco más sobre ello. Claro, o sea, si supongamos que tú haces un podcast, no sé, un banco, y haces un podcast sobre emprendimiento, o sea, el inversionista puede escuchar y decir, oye, ya sé más o menos cuál es la línea de los préstamos o de las inversiones que está haciendo este banco, ¿no? Por los emprendedores que está llevando su podcast, ya sé más o menos cuáles son sus intereses. Entonces,
no todo tiene que, ese es un punto importante, o sea, no todo tiene que ser tan explícito, ¿no? O sea, no tienes que hacer un podcast en el que digas, queridos inversionistas, les queremos comunicar. No tienes que, hay cosas que ya hablan de por sí, ¿no? Por decir como eso, ¿no? O sea, el solo hecho que tú que tú siendo un banco, hagas un podcast de, no sé, pues de innovación, ya está comunicando que tienes una línea enfocada en que quieres innovar, en que estás interesado en el futuro, ¿no? Esto, o sea, todo ese tema comunica a todos. Entonces tú como inversionista o alguien que está pensando en invertir en ese banco, ¿no? A través de la bolsa o de donde sea, ya te están comunicando algo, ya te están transmitiendo cuál es la línea de manejo de esa empresa, ¿no? Y Tal esto cual, aplica para cualquier institución. justo hablando de un banco, tenemos también el caso del BBVA, ¿no? Que tenemos Aprendemos Juntos, ¿no? En el Exacto. que expone con Entonces, diversos especialistas. claro, ya sabes que está alineado, por ejemplo, con los objetivos de Naciones Unidas del 2030. Entonces, ya tú como inversionista dices, ok, yo sí comparto esos objetivos, me gusta, me parece que es una empresa sólida. Obviamente para tomar una decisión de inversión hay que ver más cosas, pero es algo que ya está comunicando, ¿no? Ya estás dando, es decir, pues, sabes que esa es mi línea, la línea de pensamiento, ¿no? La visión del banco. Entonces, tú decidirás. Eso es para el caso, por ejemplo, de los inversionistas, pero también para, no sé, supongamos que eres una minera, no solamente afectas no solamente afectas a inversionistas, no solamente afectas a clientes ni a internos, sino también puedes afectar a proveedores, puedes afectar a comunidades, ¿no? Entonces, de repente, si haces un podcast sobre las comunidades, de repente las puedes ayudar, no sé, potenciando ya sea el turismo, ¿no? En esos lugares, etcétera, ¿no? Estoy Sí, soltando ideas, pero o sea, se pueden hacer muchas cosas que de nuevo no son explícitas, o sea, no es queridas comunidades, vamos a ayudarlos a... No, eso, y mira, nosotros estamos trabajando, no sé, voy a soltar cualquier cosa de minería, no sé nada, pero en Ayacucho, estamos en Ayacucho y haces un podcast sobre las principales atracciones turísticas de Ayacucho, ¿no? O alguna historia que haya ayudado a personas de ahí. Estoy dando ejemplos al azar, pero creo que se entiende un poco la idea de lo que puede servir hacer un podcast, ¿no? Uh-huh. Claro, lo que nos decías, ¿no? Cuando nos hablabas en la pregunta que te hacía, ¿cómo saber? Es lo que tú decías, identificar tu audiencia, a quién le quiero comunicar, pero también ahora lo que nos cuentas es que no solamente comunicas a tu audiencia, sino que aprovechas y comunicas a otros, como que a otras redes, ¿no? Como inversionistas que salió, proveedores, es decir, es un nivel de conexión alto que tienes utilizando el podcast. Y Diego, ¿cómo sería el proceso ya si alguien quisiera implementar o realizar un podcast? Sí, en realidad nosotros acá doy el ejemplo porque nosotros nos dedicamos a esto y creo que es un marco de trabajo que es aplicable para todos. Básicamente yo lo dividiría en 5 etapas, donde la primera es la de la estrategia, que para mí es clave empezar por ahí, que es de nuevo plantearse esto, ¿no? ¿A quién le quiero hablar? ¿A quién le quiero hablar? ¿Qué cosa quiero lograr con el podcast? ¿Quiero branding? ¿Quiero ventas? ¿Quiero generar leads? ¿No? O sea, ¿qué cosa quiero hacer con el podcast? Luego de a quién le voy a hablar, qué cosa quiero lograr, sobre qué temas voy a hablar, ¿no? O sea, tener claro cuáles van a ser estos pilares de contenidos que vamos a desarrollar en el podcast, ¿no? Porque el podcast tiene que tener un marco. Y después ya pasar a lo que es la conceptualización. Aquí sí es donde vemos ya el podcast como un producto, ¿no? O sea, basándonos en lo que queremos lograr, a quién le queremos hablar y toda esta parte estratégica, ya pasamos a definir, a diseñar el podcast, ¿no? Y en el diseño del podcast es primero ver qué formatos queremos aplicar, ¿no? Si queremos que sean entrevistas, queremos que sea algo más narrativo, queremos que sea un monólogo, una persona hablando, o sea, hay distintos formatos que se pueden utilizar. Definir formatos, definir estructuras, ¿no? También hay que diseñar la parte gráfica, a pesar de que sea de audio, tiene que tener una parte gráfica, ¿no? Es un poco irónico, pero sí, depende mucho, el podcast depende mucho de la parte gráfica transmite mucho, sobre todo para el que todavía no ha escuchado tu podcast. ¿Qué más? Después, obviamente, la parte sonora, ¿no? ¿Qué música se va a utilizar? ¿Qué efectos de sonido se va a utilizar? ¿Qué voces queremos escuchar, ¿no? Voz masculina, voz femenina, voz grave, voz más amigable, ese tipo de
de cosas, esos tonos de voz que queremos escuchar. Entonces todo esto ya nos da una idea de lo que queremos que sea el podcast, ¿no? Ya está diseñado. Y luego ya pasamos a la producción, ¿no? Que es todo lo que es grabaciones, todo lo que es... Bueno, previamente se pueden, dependiendo del formato, se escriben guiones, estructuras, los que les decía, ¿no? Escaletas. Con eso ya se pasa a la fase de producción, donde es las grabaciones, tiene audio, es solo video, ¿no? Tenemos que evaluar qué es lo que queremos, qué es lo que nos conviene. Después de las grabaciones pasar a la edición, ¿no? Limpiar el audio, poner las músicas, poner los efectos, todo eso. Entonces eso es la tercera etapa, que es producción. La cuarta etapa vendría a ser lo que es la distribución. La distribución es dónde quiero que esté mi podcast. Quiero que esté en Spotify, quiero que esté en Apple, quiero que esté en, bueno, Google Podcast, que ya hace poco ya dejó de posicionarse, que ya prácticamente va a desaparecer. Pero bueno, en Google Podcast en su momento, u otras plataformas. Hay un montón de catálogos de podcast. Después también, si es que es video, quiero estar en YouTube, ¿no? Entonces, esa es la distribución. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde se va a poder consumir mi podcast? Y finalmente, la etapa número 5 es la de promoción, que es clave, porque esa es la pata donde flaquea el podcast. El podcast, si bien es un buen elemento de conexión, de fidelización con la audiencia, flaquea en que su descubrimiento todavía sigue siendo muy, muy bajo a comparación de las otras plataformas. Entonces hay que tener una buena campaña de promoción, empezando por redes sociales, si es que es alguien que no tiene mucho presupuesto, pero una empresa puede tener un poco de relaciones públicas, puede tener, o sea, en otros países se hacen lanzamientos de podcast, o sea, la gente arma eventos para el lanzamiento de un podcast, ¿no? Obviamente va a depender, ¿no? Va a depender de qué es lo que quiera lograr cada uno, pero por lo menos deberías tener unas buenas redes sociales promocionando tu podcast, ¿no? Entonces ese es el flujo de trabajo básicamente, que son 5 etapas: estrategia, conceptualización, producción, distribución y promoción. Son como que las 5 etapas que bueno, hemos identificado, ¿no? Por ahí alguien las puede dividir un poco más, un poco menos, pero creo que ahí cubrimos todo lo que se necesita hacer. Por supuesto, y aquí ya con lo que nos has mencionado lo tenemos apuntado, y por supuesto recordar que Diego tiene su productora Explora Podcast, que produce distintos programas. Entre ellos tiene, por supuesto, el de Cristian Arens, tiene también Te lo contamos en Prima. Hay distintos clientes muy interesantes y por supuesto vamos a compartir toda su información en la descripción. Aquí Diego tenía una pregunta que me ha surgido, que es: ¿cuáles son los temas que usualmente apuestan más las empresas en su contenido? Sí, pues en realidad de nuevo depende, ¿no? Porque depende del rubro, pero muchas veces, al menos lo que nosotros hemos más trabajado, y no te diría las empresas en general, sino el mercado, si lo queremos decir así, hacia donde nos ha llevado hasta ahorita, es más contenido de desarrollo personal. Hay mucho contenido de desarrollo personal, como mejorar crecimiento, desarrollo personal. También está empezando a salir mucho desarrollo profesional, es decir, cómo desarrollarnos en nuestro ambiente de trabajo, cómo ser mejores profesionales. También otro tema importante y que bueno, que también es como se dice, un tema hot, es el tema del emprendimiento, y sobre todo si este emprendimiento tecnológico. Las startups en podcast son... tú publicas una cosita y ¡rum!, se incendia de likes cada cosa que publicas del mundo de las startups, ¿no? Emprendimiento, startups, eso está muy en caliente, si lo queremos decir así. Pero sí, o sea, yo diría crecimiento personal es como que a lo que no solo que lo más las empresas apuntan, sino lo que también más se consume. O sea, más personas necesitan, ¿no? O sea, si tú te vas a Spotify, entre los primeros puestos tienes mucho crecimiento personal. Entonces, las empresas también apuestan por eso. Después, desarrollo profesional, emprendimientos, startups, ese tipo de cosas. Ok, Diego, y nos has contado, bueno, me ha apuntado los pasos que nos has dado, los 5, ¿no? Para implementar un podcast. Desde tu experiencia, ¿cuál es aquel paso en la que es como que ponerle más foco o más tiempo o evaluación? Para mí es el de conceptualización, pero la conceptualización basada en la estrategia, ¿no? O sea,
tienes que tener una buena estrategia, es súper importante, pero también si tú diseñas bien tu podcast, o sea, si tienes ya clara cuál es la idea que quieres transmitir, las demás fases van a ser mucho más sencillas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si tú no conceptualizas bien, oye, de nuevo, es conceptualizar basado en la estrategia, o sea, no es conceptualizar porque, ok, me quiero copiar el formato que hace otra persona, sino es, ok, yo quiero lograr esto, nosotros como empresa queremos lograr esto, diseñas bien el podcast. Una vez que diseñas bien el podcast, ya las demás etapas se vuelven mucho más sencillas. O sea, ya tienes claro qué es lo que tienes que hacer, cómo lo vas a hacer, etc. Y lo otro ya es ejecutar. Pero esa parte de conceptualización para mí es la más importante. Muy bien, y entrando ya a los últimos 5 minutos de esta segunda parte, por supuesto, Diego, te queríamos consultar sobre este proceso. Sobre lo que estás creando en tu empresa, por favor, ¿nos puedes comentar? ¿Cómo? Sí, o sea, lo que nosotros hacemos es literalmente desarrollar esas 5 fases. O sea, nosotros buscamos ayudar a todas aquellas marcas que ya sean personales o empresas, ¿no? Porque hay mucho podcast también de marca personal que también ese es otro mundo también súper amplio. Pero bueno, es ayudar a ambos tipos de marcas a que puedan aprovechar el podcast y poder hacerlo de la manera más profesional posible, ¿no? Porque algo que pasa y que también nosotros fomentamos, pero ya nosotros somos el siguiente paso, es que el podcast tiene mucho amateurismo, ¿no? O sea, que puede empezar, o sea, no necesitas tener una productora necesariamente detrás. Y acá me puedo estar metiendo cabe si quieren, pero en verdad no, porque ya lo he dicho varias veces que en verdad no. O sea, pero que puedes empezarlo solo, ¿no? O sea, yo empecé mi podcast solo, empecé la productora solo, pero a lo que voy es, no está mal que haya cada vez más personas que quieren empezar su podcast solos. Sin embargo, sí llega un momento en el que claramente tú solo no puedes hacerte cargo de todo. O sea, tú sí vas a necesitar que alguien o varias personas te ayuden a sostener el proyecto. Obviamente dependiendo el alcance o nivel que quieres llegar con el mismo, ¿no? O sea, si tú dices, ¿sabes qué? Yo solo quiero que sea un podcast tranquilo, es un complemento nada más, etcétera, ok, y lo puedes manejar dentro de tus tiempos, genial. Pero si ya lo quieres ir llevando a otro nivel, ¿no? de profesionalismo, sí necesitas una productora detrás, alguien que te maneje todo eso. Porque otra cosa que pasa es que el podcast no es el principal negocio de las marcas, ¿no? O sea, si yo soy una marca personal, yo no me dedico solamente a hacer un podcast, probablemente sea un coach, sea un asesor, ¿no? Sea un consultor. Entonces mi negocio no es hacer el podcast, mi negocio es tener clientes y ayudarles con sus cosas. Entonces justamente nosotros nacemos con esa concepción de, oye, nosotros somos ese equipo que te ayuda a desarrollar tu podcast para que tú sigas concentrado en lo tuyo, ¿no? Que es tu contenido, que es porque tú eres el que lo domina, y que a tu negocio. Igual con las empresas, ¿no? O sea, las empresas, claro, podrían hacerlo ellos internamente, tranquilamente. Le podrían decir a una personita, oye, ¿sabes qué? Tú encárgate de hacer el podcast. Pero es dedicar recursos quizás a algo que a una sola persona, que es muy poco, cuando se lo puedes pasar a todo un equipo para que lo pueda hacer de manera más profesional, ¿no? Entonces, eso es más o menos el concepto que tenemos. Es como, somos el siguiente paso después de que ya empezaste a hacer tu podcast, porque también valgan verdades, nosotros tenemos el canal de YouTube en el que enseñamos prácticamente lo que hacemos de manera gratuita, ¿no? O sea, con distintos videos, con distintos conceptos, porque sabemos, y hay que ser un poco ingenuo también de pensar que vamos a hacer todos los podcasts del planeta, o sea, eso no es real. Entonces, lo que nosotros buscamos es sí poder ayudar a la mayor cantidad de personas a que si tienen esas ganas de empezar su podcast, lo puedan hacer a través del canal de YouTube. Quién sabe, más adelante quizás podamos sacar algún curso ya más ordenado, más metódico, ¿no? Pero por ahora, al menos con el canal de YouTube, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando que más personas puedan empezar sus podcasts desde casa, con lo que tengan a la mano, y poco a poco ir profesionalizando, y si ven que es una herramienta que es clave dentro de su estrategia, ver de repente la opción de trabajar ya después con nosotros, o si no, ¿no? Pero es parte de eso, ¿no? Correcto, muy bien, Diego. Me ha parecido sumamente importante todo lo que nos has estado comentando, creo que ha sido relevante. ¿Tú cómo lo has visto, Cintia? ¿Qué tal? ¿Cómo te llevas todo lo que hemos aprendido? No, muy valioso, Diego, y esto que dijiste, ¿no? Me quedé con... si quieres comenzar algo, bueno, comiénzalo. Diego comenzó desde, como dice, desde él solo, ¿no? Desde cero comenzó él siendo y luego ya ha ido creciendo.
Y es cierto, en el momento ya vas a necesitar de profesionales, ¿no? Acá tenemos a Diego con su productora, pero como que esto no te limite a querer hacer algo que si estás queriendo hacer tu podcast, ya sea tú como marca personal o en la empresa, ¿no? Entonces, me quedé con esto de avanzar, de hacer, y también, ¿no? Que de la mano tengas acompañamiento de profesionales. Muy bien, y con esto nos vamos al tercer segmento. Iniciamos con el tercer segmento y por favor le pido a Diego que todo lo que hemos visto lo pueda aterrizar en 3 consejos, por favor. 3 consejos. Ya, el 3 primero, tips. ok, de podcast, o sea, de cómo empezar, o sea, las claves para empezar a hacer un podcast. En realidad, lo primero, tener claro a quién le quieres hablar, o sea, la audiencia, eso es clave. O sea, si no sabes a quién le quieres hablar, estás perdido. Lo segundo, lo que les dije, ¿no? Ten claro cómo quieres que sea tu podcast, o sea, así estés empezando tú solo, yo quiero que mi podcast sea, o sea, el diseño, ¿no? La conceptualización, porque eso hace la diferencia, ¿no? Con todo lo que mencionaba que implicaba la conceptualización, o sea, conceptualización no solamente, o sea, el diseño, ¿no? Muchos dicen, oh, el diseño gráfico, ya, la imagen, no, conceptualización es la estructura, o sea, ¿qué diferencia a un podcast amateur de un podcast profesional? No profesional, profesional no me refiero a que lo maneje una productora. Puedes hacerlo, tú puedes hacer tu podcast solo y puede ser muy profesional. Lo que la diferencia es la estructura. O sea, si tú tienes un podcast ordenado, un podcast en el que se entiende qué es lo que se está haciendo, en el que va paso a paso, en el que el oyente entiende qué es lo que está sucediendo, tu podcast es un podcast profesional. O sea, no necesitas ni siquiera tener el mejor micrófono para que tu podcast sea considerado profesional. Entonces, ten un podcast, o sea, el segundo consejo es conceptualiza bien con todo lo que conlleva una conceptualización. Y el tercero es empieza, porque si no empiezas nunca vas a saber cómo va a quedar todo, ¿no? O sea, el tercer consejo es no esperes más y ejecuta, ¿no? Obviamente siempre puedes corregir en el camino, o sea, pero si no naces con una idea, o sea, nacer con una idea, o sea, saber a quién le quieres hablar, entender la idea que quieres hacer, ejecutar la idea. Muy bien, me ha parecido súper interesante todo lo que nos has comentado. Creo que, por supuesto, toda la audiencia que nos está escuchando se lo va a calar, y tus datos los vamos a colocar en la descripción. ¿Algún mensaje, Cintia, que le quieras brindar a Diego? No, Diego, gracias por todo. Yo, mientras que tú ibas conversando, me iba anotando cosas importantes como los 5 pasos, Sí. a quién le quieres hablar. Es muy, muy, muy valioso, y creo que a nuestros oyentes que están, valga la redundancia, escuchando, les va a servir mucho esto, ¿no? Creo que ese capítulo es muy valioso para aquellas personas que quieran iniciar su podcast, ya sea dentro de una empresa o también de marca, de manera como emprendimiento o marca personal, ¿no? Como una herramienta que tú nos decías. Gracias, Diego, por toda esta información. Como te dijimos, creo que al inicio te íbamos a exprimir de conocimiento. Y gracias por tus conocimientos. Ha sido te hemos exprimido, iba a decir, ha sido una destilación, lleva a otro campo, pero bueno, gracias, Diego. Muy bien, No, gracias, gracias a ustedes, Cintia, Juan Manuel, le he pasado muy bien. A mí me encanta hablar siempre de podcasting, y bueno, los podcasters también nos gusta hablar. Así que por mí nos podemos quedar horas de horas, pero respetando la estructura, respetando los tiempos, aquí lo dejamos, y nada, para lo que necesiten, aquí estamos. Muy bien, Diego, muchas gracias. De todas maneras, vamos a colocar toda tu información, tanto como tú dices, el YouTube, tu LinkedIn, la de tu compañía, todo para que las personas que nos escuchen puedan también ir y conocer tus servicios. Muchas gracias. Perfecto. A toda la audiencia, y nos estamos viendo en el próximo capítulo.